Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Deligues y soy la responsable de la Biblioteca Jorge Luis Borges. En nombre del Instituto Cervantes de Nueva York y de su director Ignacio Olmos, que por razones de trabajo hoy no puede estar con nosotros, deseo darles la bienvenida y agradecerles su presencia. Hoy presentamos el libro de Raquel Chan Rodríguez, reconocida especialista de CUNY en literatura y cultura hispanoamericanas del periodo colonial, titulado Cartografía Garcilasista, donde analiza con detalle las tres obras del Inca Garcilaso de la Vega, el más emblemático representante del mestizaje hispanoamericano, relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas, la Florida del Inca y comentarios reales. Nos acompañan en esta presentación Odi González, especialista en lengua y literatura quechua en la New York University, y Efraín Cristal, especialista en literatura hispanoamericana, colonial y contemporánea en la Universidad de California. Aprovecho la ocasión también para entregarles una pequeña bibliografía de otras publicaciones en relación con el Inca Garcilaso de la Vega. La pueden recoger arriba en las vitrinas de la entrada, donde también pueden ver, además de consultarlas en la Biblioteca Jorge Luis Borges, también hay trabajos de Raquel, de Odi y de Efraín. Al mismo tiempo que les invito a visitar nuestra galería y a seguir acudiendo a las actividades que organizamos para difundir el español y la cultura en español. Muchas gracias y nuestra más sincera enhorabuena, Raquel, por esta magnífica obra. Tendrá primero la palabra Odi González, después Efraín Cristal, y la tercera intervención corresponde a Raquel Chan Rodríguez. Al finalizar, habrá un turno de preguntas. Gracias de nuevo. Bien, amigos, buenas noches. Cartografía garcilasista, una travesía aguas adentro. El reciente libro de Raquel Chan Rodríguez refiere en su título las representaciones gráficas o mapas con señalamientos y fijaciones de los hitos y referentes esenciales, los puntos críticos de un territorio demarcado. No es de modo alguno un asedio orográfico que describe el relieve de los terrenos ni una fotografía aérea. Cartografía garcilasista es una subyugante inmersión en el alma, esa remota nación mestiza, ese insondable territorio, el Inca Garcilaso. Como en una jornada de peregrinación, la doctora Raquel Chan Rodríguez sobrepara, se acantona y dispone sus avíos en tres hitos: la Florida del Inca, 1605, comentarios reales, primera y segunda parte, pero previamente recala en un paraje brumoso, poco conocido y referido por los viajantes, incluso por los especialistas. El manuscrito Relación de la descendencia de Garcí Pérez de Vargas, primer texto que acomete el Inca en 1596, y en el que rastrea y va configurando su genealogía, aquello que García Márquez llamaba los laberintos de la sangre, una vasta red derivada de la confluencia de dos ríos profusos de caudales irreductibles, el quechua y el castellano. Además, el libro de la doctora Chan Rodríguez nos ofrece un agregado valioso, una cronología laboriosamente elaborada que conecta la vida del Inca con su entorno. Así, en este libro, Raquel Chan Rodríguez ejecuta la misión de todo investigador, de todo erudito: acercar, mostrar los reinos interiores que arraigan en los libros y que no advertimos como lectores. Sería grato comentar los asedios, las aproximaciones que despliega la doctora Chan Rodríguez para resolver las claves cifradas en cada uno de los libros del Inca, pero me limitaré solo al segmento denominado Preferencias Poéticas. Garcilaso no fue poeta, afirma resueltamente la doctora Chan Rodríguez.
En efecto, el Inca es ante todo un exquisito, un refinado prosista de largo aliento. No fue poeta, pero es el primer peruano que despliega una teoría poética sobre los textos quechuas prehispánicos, destacando, por ejemplo, la rigurosa precisión, la cuota justa de poesía de los cantares quechuas que Raquel Chan Rodríguez lo señala citando al Inca cuando expresa los versos largos y cortos, compendiosos como cifras, página 82. Y de hecho, el Inca es el primero en comparar con conocimiento de ambas tradiciones poéticas, los jailis, los jarauis quechuas, con la redondilla española. El quechua runasimi es una lengua básicamente de acciones concretas que no condesciende a la retórica, la verborrea, ni a los conceptos ni a las abstracciones. En todo caso, su uso es muy restringido. En quechua no existe el amor, concepto, existe el que ama o el que no ama, acción. El caudal léxico del quechua no admite la recurrente palabra gracias, y no porque los andinos seamos rudos ni desagradecidos, nos rige la categoría de la reciprocidad. Si me das un pan, acción, te agradezco con otro pan, no con una palabra retórica. Ese carácter compendioso como cifras viene precisamente de la naturaleza misma del idioma andino. Seguidamente, la doctora Chan Rodríguez aborda el análisis que el Inca despliega ya en Comentarios Reales sobre los dos únicos poemas que registra el libro. Es cierto que Guamán Poma presenta una abrumadora cantidad de poemas en su crónica, pero no hace un análisis metalingüístico. En Guamán Poma son los propios cantares, no la teoría sobre ellos, el gran aporte. Y aquí Raquel Chan Rodríguez indaga también sobre un aspecto crucial que el Inca va a prefijar, va a anticipar, cuando explica la traducción de los dos poemas quechuas, es decir, la dificultad que conlleva toda traducción. Se sabe que Garcilaso tradujo el tratado filosófico Diálogos de Amor, de León Hebreo, del italiano al español. Pero en el caso de los poemas quechuas, la traducción implicará no solo la colisión de dos lenguas y culturas nada próximas, sino la de dos códigos imposibles de armonizar, lo oral y lo escrito. En ese sentido, Garcilaso, el primer mestizo peruano, es también el primer sujeto migrante, el individuo fragmentado, el que elogia la lengua nativa en la lengua dominante, el idealista que luchará por una armonía imposible. Allí yo advierto el rasgo de caballero que Raquel Chan Rodríguez le atribuye al silencio del Inca para preservar la honra ajena. Garcilaso es ciertamente el primer mestizo peruano, pero su lenguaje, su dicción es castiza. Así lo resolvió él. Pero en otros, como Guamán Poma, la traducción, no solo del lenguaje, sino de la cultura, generará un conflicto mayor de interferencia idiomática, la dificultad de expresarse, de comunicar cabalmente, contingencia que Guamán Poma resolverá uniendo texto e imagen. Cuando las palabras no expresan cabalmente, son complementadas con los dibujos, un verdadero pionero del cómic. Y ya en el siglo XX, Arguedas afrontará esta misma situación que la llamó la ansiedad del mestizo, que en su caso lo llevará a una lucha infernal con el lenguaje y que lo resolverá con la reelaboración de un nuevo lenguaje mistura, una amalgama de quechua y español que Vargas Llosa denomina castellano amaestrado. En esta parte quiero contar una cuestión muy personal, pero conectada con el Inca Garcilaso. Cuando realizaba mis estudios de maestría en la Universidad de Maryland, en College Park, una profesora, la profesora del curso,
me pidió trabajar un paper sobre la poesía en los comentarios reales. Debo pensar que fui destinado a hacer este trabajo principalmente por mi condición de cusqueño, quechua hablante, y acaso por haber publicado algún libro de poesía en quechua y español. El hecho es que la conclusión de mi trabajo fue la siguiente, y sigue siéndola. La traducción de esos dos poemas por Garcilaso no son felices porque no reflejan la emotividad, la intensidad de la versión quechua. Y esto porque Garcilaso traduce desde su gran erudición, desde su vasto conocimiento de la dialéctica renacentista, asociado a los conceptos y abstracciones, y no desde el lenguaje llano, concreto, apasionado del poema quechua. Hay que precisar que toda la obra del Inca, el Inca la plasmó en España. En el poema conocido como La Ñusta, ese cántaro que rompe el joven es su amada que pierde la virginidad, y el agua que se derrama es la lluvia, arquetipo del semen masculino. El poema es un cantar que exalta la fertilidad. Ese brío resueltamente sensual y alegórico de la versión original no pasa, se desvanece en la traducción del Inca. Y mis argumentos para sostener mis temerarias conclusiones eran elementales, proveniente de dos altas estirpes. El niño mestizo, Garcilaso, escuchó del esplendor y el colapso de los incas a través de su madre y la parentela materna en un quechua culto, lo que llaman el quechua imperial. Y ya en la adolescencia, el joven Garcilaso oirá en un castellano castizo, culto, la historia sobre la conquista de la Florida a cargo de su padre, un capitán español, no un soldado raso, y de los compañeros de armas de su padre, emparentado nada menos que con el poeta Garcilaso de la Vega, más conocido como el Toledano. Dicho sea de paso, Garcilaso, el poeta Garcilaso de la Vega, es quien va a introducir la música italiana, la métrica italiana, nada menos que a la poesía del siglo de oro español. O sea, estamos hablando realmente de un poeta de los niveles más altos de la lengua española. Bien, entonces hay que decir que el Inca en el Perú asimiló un quechua y un español culto, no el lenguaje coloquial, el de las calles y plazas, la que se profería en las festividades o raimis. Y más adelante en España, con sus múltiples lecturas, enriqueció y depuró su español en desmedro del runasimi. Por tanto, fue eso lo que vertió en sus dos traducciones. Ante esta hipótesis, la profesora, a punto de excomulgarme, me inquirió en qué autores, en qué libros me había apoyado para lanzar semejante hipótesis que debería avergonzarme como cusqueño. Le dije que en efecto nadie había dicho tal cosa y que yo la decía sustentado únicamente por mi condición de quechua hablante nativo. Claro está, después de cotejar verso con verso una y otra vez. Ella me pidió que me retractara e hiciera otro trabajo y no lo hice, y gané una nota B que la ostento como trofeo en mis transcripts. Y con esto quiero destacar los hallazgos que avista la doctora Raquel Chan Rodríguez, gracias más que nada, esa es mi percepción, a su arrojo, a su intuición, sumado a un criterio open mind que no presupone falta de rigor. Y tengo que deplorar que a veces los asedios, las aproximaciones demasiado académicas, ambigüedades esquemáticas respaldadas por alguna cita, solo dilatan verdades desde el limbo de los lugares comunes. Ese no es el caso de Raquel Chan Rodríguez. Paradigma de su género, Cartografía garcilacista, es un libro que condensa la índole de los estudios coloniales. El franco asedio, en este caso a los escritos del Inca, desde el razonamiento y conceptos del mundo occidental.
Los que vengan después de cartografía garcilasista deberán acometer mayores retos. Al mestizo Garcilaso hay que auscultarlo también con los saberes propios, las categorías culturales andinas, la filosofía que no está formulada en abstractos axiomas o enunciados, sino que viene en formas concretas mediante los sufijos gramaticales del quechua. El principio pacha, por ejemplo, que denota la dualidad tiempo-espacio, en cada uno o en su intersección arraiga todo, discurre desde una hormiga hasta los sueños. Este principio es expresado en el lenguaje a través del sufijo espacio-temporal pi. Tenemos también la noción de los pares contrarios o complementarios. Solo dos elementos generan uno nuevo. El elemento único, la unicidad, es nula, perece en sí misma. Esto se expresa a través del sufijo intim. Se tiene también la gravitación de lo colectivo sobre lo individual a través de las dos formas de nosotros, ñoqayku, ñoqanchis, el inclusivo y el exclusivo. Y también se tiene la noción de la vida como tránsito a través del sufijo regresivo pu, entre otros. Y ya la doctora Raquel Chan Rodríguez advierte, por ejemplo, la reciprocidad, otra categoría andina en la conducta de una cacica que acoge en sus dominios al adelantado Hernando de Soto. Como peruano, como andino y como cusqueño, quiero expresar realmente mi gratitud a la doctora Raquel Chan Rodríguez por este valiosísimo libro. Gracias. Cartografía garcilasista, el libro de Raquel Chan Rodríguez que hoy celebramos, es una contribución importante a los estudios del Inca Garcilaso de la Vega. Por su acercamiento y por su alcance metodológico, es también en igual medida una contribución a los estudios de la literatura colonial de nuestros días. En cada una de sus páginas salta a la vista el tino de una gran especialista que se siente en casa con un mundo de obras primarias y secundarias, críticas y teóricas, entre las que ella destaca al gran Kenneth Burke. Su espíritu no es polémico, pero llena lagunas, corrige lugares comunes y ofrece sugerentes pautas interpretativas. Es una obra igualmente generosa con el público no especializado, porque ofrece marcos y pistas para que un lector de buena voluntad pueda ingresar a algunas de las complejidades de este personaje clave para las letras americanas, para no mencionar las espléndidas y tan atractivas ilustraciones que abundan en el volumen. La generosidad pedagógica a la que me refiero está presente desde la utilísima cronología de unas 15 páginas con la que el libro comienza. Recoge datos y perspectivas de grandes garcilasistas como lo fueron mi maestro José Durán, Aurelio Miro Quesada y Mercedes López Baralt, pero pone estos conocimientos al día con nuevas informaciones especializadas en un marco histórico y cultural sumamente fino para apreciar los capítulos que siguen. El libro comienza con un agudo análisis de la relación de la descendencia del famoso Garcí Pérez de Vargas, un texto muy poco estudiado del Inca Garcilaso. Raquel Chan Rodríguez demuestra que es fundamental para comprender la trayectoria del Inca, porque en este texto Garcilaso empieza a desarrollar temas que serán esenciales en obras posteriores e incluso de manera indirecta en su reivindicación del mundo indígena, como cuando insiste en temas sobre la dignidad humana con relación a la conducta. Las complejidades morales y políticas del mundo europeo que el Inca ahí investiga en este gran texto sobre uno de sus antepasados nos demuestra Raquel Chan Rodríguez un antecedente que ilumina no solamente el mundo de su padre, como otros lo habían señalado, sino también el mundo indígena, como cuando nos explica que el interés del Inca por las guerras fratricidas de la España medieval tiene que haber sido el antecedente
a la exploración que el Inca hará años después de las guerras fratricidas entre los herederos del Inca Huayna Cápac, abuelo de la madre de Garcilaso. Los análisis de Chan Rodríguez destacan, por supuesto, a los comentarios reales de los incas, los comentarios reales de los incas. Y en estos análisis nos ofrece observaciones penetrantes y novedosas. Chan Rodríguez saluda a los ensayos de Julio Ortega y otros especialistas que han resaltado el significado alegórico de la agricultura americana en el Inca, como esos cultivos europeos en tierras americanas que crecen desmedidamente. Pero Raquel Chan Rodríguez también hace hincapié en los peligros. Así, por ejemplo, señala que el Inca también había insistido en otros elementos. Por ejemplo, el que las ratas que llegan a América en los mismos barcos con esas hortalizas también tienen una dimensión alegórica o metafórica. Es decir, la cito, el Inca se detiene no solamente en las bondades de los nuevos cultivos, sino también en el efecto dañino que los innumerables y monstruosos roedores causan en las labranzas. Fin de cita. Así entonces Chan Rodríguez nos ofrece una visión más completa a la que teníamos de estos elementos alegóricos en los ensayos que he citado. Así, hortalizas y ratas, como lo explica, son, cito, metáforas del coloniaje. Las hortalizas y las frutas representan sus efectos beneficiosos, mientras que las ratas y su secuela las trágicas consecuencias de este. Fin de cita. Una de las propuestas centrales del libro es la importancia de apreciar la obra del Inca Garcilaso en su conjunto. Reconoce, por supuesto, que los comentarios reales es la obra maestra, pero insiste que nuestra comprensión de esta obra se enriquece si la leemos como el elemento culminante de un corpus que se beneficia de una guía de lectura, justificando así el título del libro, Cartografía Garcilasista, porque una cartografía es arte y técnica de trazar cartas geográficas, y esa es una metáfora de la labor de Chan Rodríguez que ofrece claves para apreciar el conjunto de las obras del Inca Garcilaso. Pero es también una cartografía en un sentido más literal, porque al comprender las relaciones entre todas las obras, la problemática peruana del Inca se puede apreciar mejor como una obra continental. Hay además muy bellas secciones del libro sobre los viajes que el propio Inca realizó en su vida, para los cuales el concepto de cartografía es igualmente idóneo. El acercamiento cartográfico de Chan Rodríguez es el vehículo de algunos de sus aportes más novedosos, como lo es la relación estrecha que ella demuestra entre algunas de las figuras centrales de la historia colonial del Perú con las del Caribe. La relación entre la primera obra histórica de Garcilaso, su Historia de la Florida, no es, en este libro, el resultado del accidente de que en España Garcilaso haya recibido noticias de la exploración de dichos territorios. En este libro, el destino de los europeos que llegan a América y de las consecuencias positivas o negativas de su contacto con el Nuevo Mundo, incluyendo el destino de los individuos y comunidades mestizas, forman parte de un conjunto inseparable. En este libro, por ejemplo, una figura clave como lo fuera Hernando de Soto resulta tan importante para la historia de la conquista del Perú como para la exploración de la Florida, y ello permite comprender con mayor facilidad las razones por las cuales el Inca Garcilaso escribiera obras mayores sobre asuntos americanos que se desarrollan tanto en el norte como en el sur de América. En su libro, Raquel Chan Rodríguez hará hincapié en el hecho de que, al igual que el padre del Inca Garcilaso de la Vega, Hernando de Soto participó en hechos fundamentales de la conquista del Perú, como lo fue la captura de Atahualpa, y que tanto uno como otro tuviera hijos que fueron algunos de los primeros mestizos de América por su unión con nobles incaicas. Chan Rodríguez también demuestra que la obra del Inca Garcilaso se enriquece cuando se investiga el universo femenino de la época. Para apreciar la centralidad que Chan Rodríguez le da a Chimpu Oquio o Isabel Suárez, la madre del Inca Garcilaso de la Vega, conviene apreciar la complejidad de la representación de la obra completa del Inca. En la obra peruana,
la alta nobleza tiene tanta importancia, o de la madre del Inca, tiene tanta importancia como la de las vírgenes del sol dedicadas a la creación de telas y ropajes que ejemplifican lo que representan en su realidad y en su alegoría la misión civilizadora del Inca, tal como la presenta el Garcilaso. Pero esta visión se comprende con mayor claridad si se toma en cuenta otras representaciones de mujeres en la obra del Inca Garcilaso, tanto españolas como indígenas, en América, en España, en el norte y el sur de América. Y para ello, nuevamente, el conjunto de la obra vale más que cualquiera de sus partes. Al demostrar el significado del mundo femenino en Garcilaso, Raquel Chan Rodríguez plantea una tesis de fondo con repercusiones que van más allá del Inca, es decir, que cualquier investigación del mundo colonial es insuficiente si no se investiga el papel de la mujer. Un aspecto fascinante de este libro es su investigación de la mujer en posiciones de poder, ya sea esta indígena o europea. Y en este tema es evidente la importancia nuevamente del acercamiento cartográfico, en el que los vínculos entre las regiones americanas y el tema de la representación de la mujer entran en una relación estrecha, la cual nuevamente se aprecia con todo su significado al ver la obra completa del Inca, más que en sus elementos individuales. Así, por ejemplo, la relación de Hernando de Soto en el Perú con una mujer incaica tiene equivalencias con la del padre del Inca Garcilaso y su madre, pero puesto que tanto Hernando de Soto como Garcilaso de la Vega padre tuvieron hijos mestizos, ya lo mencioné, pero este paralelismo cobra una nueva dimensión cuando se toma en consideración la importancia que el Inca Garcilaso le da en su libro sobre la Florida a las negociaciones entre el mismo Hernando de Soto con la princesa de Cofachiqui. Chan Rodríguez demuestra que la princesa de Cofachiqui establece una relación de reciprocidad con Hernando de Soto que reitera las prácticas de reciprocidad del mundo indígena. Y en la comparación que el Inca hace entre ella, la princesa Cofachiqui, y la propia Cleopatra en sus negociaciones con Marco Antonio. La princesa indígena en Pluma de Garcilaso aparece más discreta, pero también más apta para negociar y gobernar que la propia Cleopatra. Como lo demuestra Chan Rodríguez en el libro de Garcilaso, cito, la mujer indígena se configura como ente social y confiable, capaz de gobernar y promover la armónica convivencia, fin de cita. El análisis cartográfico de Chan Rodríguez permite comprender el papel fundamental de la madre del Inca, a quien Garcilaso también llama princesa, en un contexto más amplio, y no solamente como lazo genealógico entre el Inca y sus antecedentes andinos. Permite asimismo comprender la importancia de la mujer en la concepción de Garcilaso, que hace Garcilaso de la nobleza indígena y no solamente andina. En el estudio cartográfico se perfila la vida del padre del Inca con la de Hernando de Soto como vidas de alguna manera paralelas, como destinos posibles, porque ambos tuvieron relaciones con nobles indígenas antes de casarse con mujeres europeas. Y al tratar las vicisitudes de la vida de Hernando de Soto, Chan Rodríguez demuestra también que el Inca Garcilaso estaba interesado en el destino de la mujer europea en América y que le fue más fácil tratar el caso de la mujer de Hernando de Soto que no la de su propia madre y la de la nueva esposa de su padre por lo doloroso de este asunto personal. Chan Rodríguez demuestra la importancia para el Inca de Isabel Bobadilla, la esposa de Hernando de Soto, que llega a ser la gobernadora de Cuba a la muerte de su esposo, una figura que ha tenido un impacto en la memoria cultural de La Habana hasta el día de hoy. No puedo entrar en las complejidades en las que Chan Rodríguez ingresa para tratar la importancia de Isabel de Bobadilla y sus parientes, que es uno de los aspectos más apasionantes de este libro. Pero señalo que al insistir en la importancia de Isabel de Bobadilla para el Inca, Raquel Chan Rodríguez demuestra que la historia de España, Cuba, el Perú y la Florida se entrecruzan de manera esencial en la biografía del Inca Garcilaso como una cifra de otros entrecruzamientos americanos.
Este tipo de trabajo depende del rigor de una especialista de la talla de Raquel Chan Rodríguez y es también, de alguna manera, una cifra de su propia trayectoria personal con ricas experiencias culturales y personales que la han llevado por diversos ámbitos del continente, del Caribe al Perú. No me cabe duda que este libro será recibido con admiración por los especialistas del Inca Garcilaso de la Vega, que aprovecharán sus hallazgos, y por los especialistas de literatura colonial, que apreciarán el alcance de sus temas y de su metodología. Y es un honor para mí poder participar en esta celebración. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Voy a aprender. He traído unas imágenes para compartir con ustedes. Mis primeras palabras de agradecimiento a José Carlos Rovira, director de los Cuadernos Sin Nombre, y a la Universidad de Alicante por haber acogido mi manuscrito y haberlo dado a la estampa. A Odi González y a Efraín Cristal por sus comentarios tan elogiosos. Caramba, debemos tener estas presentaciones más a menudo, son buenas para el ego. Por sus comentarios sobre cartografía garcilasista y mi preocupación sobre la obra de un autor que yo juzgo inagotable, el Inca Garcilaso. Agradezco al Instituto Cervantes y su equipo, a Marisa, Carmen, Soledad, Ramón, Aníbal, la acogida de esta actividad que nos permite conversar en torno a la vida del luminar cusqueño y celebrar su obra, como ya sabemos y reiteró Odi, escrita mayormente en Montilla y Córdoba, pero siempre en constante añoranza de su tierra natal, el Perú, y en conversación permanente con los autores más granados de la época, en particular el ya citado tío abuelo y homónimo Garcilaso de la Vega, el poeta toledano. Agradezco igualmente la cooperación del Consulado del Perú y de la embajadora y cónsul general María Teresa Merino de Hart y de su equipo. Quisiera pasar ahora a comentar unas imágenes que incluí en el libro como guía de algunos de los vectores que atraviesan los escritos del Inca. Primero, quiero destacar su firma en el único manuscrito autógrafo suyo del cual disponemos hoy día. La relación de la descendencia de Garci Pérez de Vargas, que terminó en Córdoba, y al final él mismo nos dice que lo hizo en una pobre casa de alquiler. El Inca siempre se sentía empobrecido porque comparaba, claro, su vida en España con la suntuosidad de ser el hijo de un encomendero en el Cusco del Perú. En ella, en esta relación, habla de la lucha fratricida entre dos hermanos por el trono de Castilla, Pedro el Cruel, a quien tenemos aquí, y Enrique de Trastámara. Comenta el Inca la muerte del primero y, como creo y ya se ha comentado, este conflicto entre hermanos tuvo que traer a su memoria el de su propia tierra, o sea, el conflicto entre Huáscar y Atahualpa. Pero Garcilaso, siempre sorprendente, le da una vuelta de tuerca a este problema y a esta lucha fratricida. Y lo que destaca en la relación es la lealtad de un servidor de
Pedro Motejado el Cruel. Y la lealtad la resalta como una de las primordiales virtudes caballerescas. Después paso a su primera crónica, La Florida del Inca, donde, como ya se ha comentado, narra la expedición de Hernando de Soto a esas desconocidas y exóticas tierras, porque la Florida no era entonces lo que es hoy el estado de la Florida, sino una masa continental cuyo centro era totalmente desconocido, y la distancia entre la costa atlántica y la costa pacífica lo era también. En un momento se creyó, los navegantes se creían que atravesando esta gran masa continental encontrarían un mar al norte y que ese mar los conduciría a las riquezas del Asia y particularmente de la China. Pero volviendo a la Florida, la exploración de la zona estuvo animada en un comienzo por la búsqueda de un viejo mito de la fuente de la juventud. Después ya no, después las expediciones se transformaron en búsqueda de mayores territorios en la frontera norte del Imperio Español y en la idea de poder encontrar una ruta entre las minas de plata de Zacatecas en la Nueva España, una ruta hacia Europa, atravesando el territorio floridano y embarcándose en esa costa este de lo que hoy es los Estados Unidos de América. Cuando Hernando de Soto abandonó La Habana para la exploración de la Florida, para ir a la exploración y conquista de la Florida, su mujer Isabel de Bobadilla quedó como gobernadora de Cuba. Hay una vieja leyenda habanera que me inspiró a mí en cierto sentido para mirar otra vez a la figura de Isabel de Bobadilla. Según esta leyenda, la gobernadora iba cada día al puerto y oteaba el horizonte esperando la llegada de su marido. Nunca llegó y la pobre pues abandonó La Habana y después vivió inmersa en una serie de pleitos que todavía no se han estudiado con la minuciosidad que debiera, pero ahí está la leyenda habanera que la confunde a ella, a Isabel de Bobadilla, con la Giraldilla, que según la leyenda, que no la realidad, se hizo a imagen y semejanza de la gobernadora. Perdón. Garcilaso, junto con otros autores de la época, incluyendo al gran jesuita José de Acosta, disputa el esquema aristotélico del globo, que aquí les presento, y algo muy importante porque de este modo afirma la capacidad de quienes habitan en las supuestas antípodas, incluyendo su propia capacidad y la de sus coterráneos que habían nacido y vivido en las tierras en que se suponía que no podían vivir por el calor tremendo o porque su intelecto estaba disminuido por este excesivo fuego que venía del sol. Estudios de las costumbres y usos de los incas, comenta Garcilaso muchas veces sobre el gobierno recto de los incas, y claro, en Garcilaso no hay palabra casual, todo hay que mirarlo con mucho cuidado porque
al elogiar a los incas de esta manera, pues lo que hace es criticar el coloniaje, y él es ambivalente en cuanto a esto, criticar ciertos aspectos del coloniaje. Pero lo que me interesa destacar es la exquisita vestimenta la cual él comenta. Y esta vestimenta está confeccionada por mujeres que están recluidas en el Ayahuasí y mantienen su estado de virginidad. Ya sabemos que hubo muchas infracciones, pero no voy a comentar las infracciones en el Ayahuasí ahora, ¿no? Pero lo que sí quiero destacar es que el Inca usa uno de los capítulos para resaltar la importancia del tejido, pero también de las tejedoras y la perfección de ese tejido que originalmente estaba dedicado, las vestimentas estaban dedicadas al sol, pero como el Inca era su representante, él las podía usar. Y lo que destaca es la perfección de las vestimentas, porque en el mundo andino es importante esta perfección y el tiempo que se dedica a hacer una prenda. Es tan importante ese tiempo y ese ejercicio como la vestimenta misma. Y lo que tenemos aquí es una alabanza a la estirpe incaica a través de Mama Huaco, que es la fundadora de esa estirpe, y enseña a la vez a las mujeres a hilar y a tejer. Pero claro, la idea de aprender a hilar y aprender a tejer en el contexto más amplio de la obra es el fundamento de la labor civilizadora de los incas y de la posibilidad de cubrir el cuerpo con estos tejidos, retomando uno de los temas de la época. Podemos estar de acuerdo o no con el narrador en sus variadas posturas. Garcilaso es un sujeto difícil de asir, difícil de agarrar, pero no podemos dejar de admirar la obra del Inca Garcilaso de la Vega, el primer historiador americano de las Américas, la del norte y la del sur. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mi nombre es Mari Mejía, yo soy peruana, o sea, soy médico en el Perú y acá he estudiado salud pública y estoy muy interesada en Hunter College en CUNY y estoy muy interesada en la historia del Inca Garcilaso de la Vega, lo que él ha escrito. Estoy totalmente de acuerdo en lo que he dicho, que es el primer historiador americano de las Américas. Si es que es así, para mí como profesional de la salud ha sido muy difícil leer esto. He tratado de leer los comentarios reales, pero es muy difícil. Me parece, es una excelente obra y yo pienso que esta sí la voy a poder leer y quién sabe de ahí ser una introducción a la otra. La pregunta específica es, ya que usted ha leído todos los libros del Inca Garcilaso de la Vega, si hay una parte que analice un poco de las costumbres y la práctica de la medicina en el Imperio Inca, en la historia. No sé. Muchas gracias. Pues, gracias. Él se detiene en muchas de las costumbres de los incas y del pueblo también. Y una que yo recuerdo es el conteo de los más pobres, de los piojos, ¿no? Y
cómo, cómo erradicarlos también. Y la idea es que estos piojos deben salir de la persona, ¿no? Y los tenga quien los tenga. Entonces, creo yo que esto se podría encasillar dentro del tema salud. Él habla también de algunos temas de la alimentación en la época, y esto se podría encasillar hoy día que estamos todos bien conscientes de la dieta, del ejercicio, etc. Se podrían también encasillar dentro del tema salud. No recuerdo, quizás ustedes me puedan ayudar, si él específicamente comenta la operación que se decía que los incas habían perfeccionado, que era la trepanación del cráneo. No recuerdo si él comenta sobre esto. Sí. Creo que en efecto Garcilaso no es quien va a referir esta alta cirugía alcanzada, que no fue alcanzada por los incas, fue de los pre-incas, ¿no? De la litoral Paracas, entre otros, ¿no? Entonces, básicamente el inca Garcilaso acomete sus estudios sobre los incas, ¿no? Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Chan, que es más una curiosidad. Se habla mucho, pero que no está documentado, de que el Inca pudo haber coincidido en Córdoba, y más de una vez, dicen, con nada menos que el poeta Góngora, Luis de Góngora, y que las veces que coincidieron, dicen que nunca hablaron de poesía, sino de caballos. Ambos eran aficionados a la crianza de caballos. Doctora, ¿qué hay de cierto este encuentro, si es que hubo? Bueno, el encuentro parece ser que se dio, y que hablaran de caballos y no de poesía, no me parece nada raro, porque como bien has dicho, ambos eran aficionados a los caballos, y uno de los comentarios que hace el Inca Garcilaso en la Florida justamente es sobre la crianza de caballos en Cuba. Y sabemos que el padre de Garcilaso estimuló a su hijo en hacer buen jinete, que él participaba en los juegos de sortijas, el Cusco y demás. Se dice también que Garcilaso, que en algún momento, mientras Cervantes andaba por el sur también cobrando impuestos, que coincidieron y pasaron. Pero más allá de esa anécdota, no, es un área que no me he ocupado de investigar. Me ha preocupado, pero no la he investigado. Sí sabemos que en Córdoba él se vinculó a los humanistas más señeros de entonces, y también muy especialmente aquellos que estaban cercanos a la orden jesuita, pero creo que Efraín puede contribuir en esto. Bueno, yo no soy especialista de Góngora, pero me parece maravilloso que en las soledades de Góngora hay una serie de alusiones al mundo incaico, y yo no sé en realidad cuáles podrían haber sido sus fuentes. Tampoco puedo iluminar en eso, pero es motivo para los investigadores en ciernes que nos acompañan. El interés en los caballos. Perdón, Eugenio, hay una pregunta. Buenas noches, Alex Lima de CUNY. Me pregunto si esta recuperación de este Garcilaso transatlántico, este Garcilaso transamericano, transcontinental, nos obliga a replantearnos la conformación del canon. Si deberíamos pensar en Garcilaso como parte del siglo de oro español, si deberíamos de pensar en Garcilaso incluso de parte del corpus de los textos coloniales norteamericanos también, a pesar de no haber pasado por aquí, pero tuvo información directa de los soldados que fueron con su padre.
¿Debemos comentar o responder? Bueno, La recomposición del corpus. Es que aquí tengo al otro Chan Rodríguez que si no, me quiere hacer una pregunta. no, está bien. Solamente quería mencionar de leche del caballo, el interés en el caballo. El caballo fue su perdición porque su padre lo acusaron y perdió su fortuna en España porque no se la concedieron en vista de ese famoso caballo. Bueno, Eugenio, mi marido, se está refiriendo al incidente que es muy conocido en la historiografía peruana, pero que vale recordar acá, de que el padre de Garcilaso le otorgó en una de las batallas para salvarse a Gonzalo Pizarro el caballo, y que cuando él está tratando de conseguir prebendas y privilegios, pues el que iba a ser gobernador del Perú le dice, pero no te podemos dar nada porque está escrito que tu padre le dio el caballo Salinas a Gonzalo Pizarro, ergo, ¿cómo vamos a recompensar al hijo de un traidor, ¿no? Y esto lleva entonces a pensar en otras muchas cosas, pero volviendo a la pregunta de Alex, que se trata sobre la recomposición del corpus, yo creo que hoy día, en cuanto a lo que pudiéramos llamar la literatura de los Estados Unidos, ya hay intentos de incorporar textos que fueron escritos en castellano, que fue la primera lengua, una de las primeras lenguas europeas que se habló aquí, y el francés también, y de recomponer ese corpus, al menos ampliarlo, para recoger una historia que antecede a la llegada de los pioneros a la famosa Plymouth Rock en Massachusetts. Doctora Chan, una pregunta. ¿En dónde se encuentran los manuscritos, los escritos originales? No tenemos, el único manuscrito que hay de Garcilaso es el manuscrito de la relación. Y le digo con alegría que si usted quiere encontrarlo, puede ir al Cervantes virtual. Y ahí en la página de Garcilaso, creo que Carmen lo ha puesto en la bibliografía, Carmen Delibes, la bibliotecaria del Instituto Cervantes, y entonces usted puede leer la relación. Las otras obras de Garcilaso las tenemos en su primera impresión, ¿no? No hay, y de ahí la importancia de la relación. La relación es un texto que la primera vez, y confieso que me acerqué a él, y dije yo, ¿qué me hago con esto? ¿Dónde lo agarro? ¿No? Porque es un poco, como ustedes saben, es una genealogía, es un tratado genealógico, pero como toda obra pide lectura, relectura y vuelta a leer, pues le encontré yo también sus partes más sabrosas para poder destacar la importancia dentro de la obra total de Garcilaso. Buenas tardes, Adela González, City College. Tengo dos preguntas. Una, primero, Garcilaso es un gran prosista. Es un gran prosista y un historiador, entre comillas. Mi pregunta es, ¿por qué un título cartografía garcilasista? Tomando en cuenta que en el Imperio Incaico era muy importante el orden, y él toma en consideración eso al escribir su obra, ¿no? Y la segunda es el papel de la mujer dentro del Imperio Incaico. Si él trata, porque no conozco la Florida, pero el Inca de la Florida del Inca, pero si él trata a Isabel Bobadilla como una mujer española, si él se refiere a ella, ¿hay alguna comparación en relación luego en su obra con las mujeres del Imperio Incaico? La primera parte de la pregunta es ¿por qué el título del libro? Estaba pensando yo en el viaje que el propio Garcilaso hizo
desde que salió del Perú, pasó por Lima, recorrió toda la costa pacífica, cruzó el istmo, no llegó a La Habana, eso lo sabemos, y entonces de ahí se asienta en Europa, pensando que su viaje es un poco una ruta, pero que esa ruta no es solamente una ruta de ciudades, sino es una ruta también intelectual que le permitió a él una serie de meditaciones que después plasma en su obra y de problemas que trae también a colación tanto en Comentarios Reales como en La Florida del Inca. O sea, cartografía como ruta intelectual y también como la ruta mía, nuestra, de personas que hemos estado arraigados en otros territorios, hemos salido de ellos, hemos estado desarraigados y de una forma u otra también, como Garcilaso lo hizo en Córdoba y en Montilla, pues buscamos esas raíces y las encontramos a veces cuando estamos fuera y miramos con nostalgia a esos orígenes. Y la otra, en cuanto a la comparación de Isabel Bobadilla, no se da, querida Adela, en contraste con otras mujeres incaicas, sino él pone esto en La Florida del Inca en el contexto de lo terrible de la consecuencia de la exploración de la Florida a un nivel personal para esta mujer que queda viuda y pierde al marido. Y en un nivel más amplio, y creo que el profesor Cristal destacó esto, del simbolismo de lo que una pérdida es para el coloniaje también, de las consecuencias del coloniaje para la población indígena, en particular de la Florida en este caso, las trágicas consecuencias del colonialismo. A ver, Kenny. Tengo una duda muy trivial académica. Tenía la curiosidad de saber si las personas letradas, las clases letradas, tuvieron enseñanza en latín y en su caso si Garcilaso sabía algo de latín o comunicaba en latín. Eso parece que es una pregunta muy trivial, pero no lo es, mi querido Ken. Primero vamos a ir a la educación de Garcilaso en su Cusco natal. Él tiene una preciosa frase en Comentarios Reales que dice: yo crecí entre armas y caballos, pero sabemos que como hijo de un capitán español, su padre se ocupó de que tuviera una educación lo más esmerada posible. Y él inclusive cita a uno de sus ayos, Juan de Cuéllar, y lo hace exclamar a Juan de Cuéllar que al enseñar a los niños mestizos y hijos de españoles y de mujeres europeas también, dijo: qué bien sería que ustedes estuvieran en Salamanca. Claro, eso lo dice Garcilaso, pienso yo, porque él está también echándose un poco de perfume para él, ¿no? Pero eso es por un lado. Entonces, la enseñanza del latín era clave en la época, y todo aquel que tuviera una educación, una buena educación, se versaba de poder escribir y leer en latín. En el caso de Garcilaso es problemático. Yo no podría decir dónde él aprendió el latín, porque sabemos de que en su Cusco natal, si aprendería algo, serían rudimentos del latín. Pero tanto en Comentarios Reales y también más en la traducción de León Hebreo, nosotros tenemos que concluir que él aprendió el latín. Entonces, si lo aprendió por sí mismo o si tuvo sus amigos del jesuitas lo enseñaron, en Montilla había un importante colegio jesuita en la época que Garcilaso estuvo.
pero no tengo evidencia documental. No sé si ustedes quieren. Bueno, en tu propio libro tú mencionas las referencias que el propio Inca Garcilaso hace sobre su aprendizaje de latín en el Cusco, cuando dice que con muchos maltratos hubo un intento malogrado de aprenderlo, de modo que el testimonio personal es el que tú citas. Una pregunta sobre esto del aprendizaje del latín. En esa época la lectura de cualquier publicación sobre filosofía o sobre retórica o sobre lo que quisieras estaba en latín, ¿no es cierto? Exacto. Y él indudablemente leía estas cosas, en cuyo caso algo de latín tenía que tener. Por otra parte, no asistió él a clases en las universidades de España, en Salamanca, nunca. No hay evidencia documental de que fue alumno en ninguna universidad. Más bien lo que sabemos es que él fue autodidacta. Pero además, en Montilla y en Córdoba tuvo trato con historiadores y seguramente ahí se aprendió el italiano y el latín. Sí, pero no en el Cusco, eso fue... En cuanto al italiano, también hay duda, pero sabemos que lo dominaba porque su biblioteca estaba, como lo explicó y consignó y fichó José Durán, tu maestro, estaba llena de tratados italianos, ¿no? Y hay una teoría de que es muy probable de que lo haya aprendido en Sevilla, en viajes a Sevilla, porque Sevilla era un centro donde había una comunidad italiana grande, sobre todo relacionada con el mundo de los negocios y de la banca. Sí, no creo que haya duda que manejaba perfectamente bien el italiano, porque en España existían ya dos traducciones de León Hebreo al español, una que era antisemita, otra que era filosemita, y la traducción del Inca demuestra que traduce a su manera, es decir, traduce un italiano que conoce muy bien para crear antecedentes a lo que será su visión del mundo de las fábulas andinas, y lo hace distanciándose de traducciones que ya existían a partir de su conocimiento del idioma. bueno, y no hay que olvidar que el poema La Ñusta, recopilada por este gran sacerdote jesuita, se me fue el nombre, Blas Valera, él tiene las versiones en quechua y en latín. Él traduce directamente al español, vierte al español el quechua y el latín, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Osiris Mosquea. Antes de mi pregunta, quiero felicitar a la doctora por su nuevo parto y decirle que estoy muy orgullosa como mujer de ver una mujer con tanto talento y de ser su alumna. Mi pregunta es la siguiente. No recuerdo donde leí sobre la descendencia de Garcilaso, que tuvo, creo que una hija con alguien de la servidumbre. ¿Está eso en su cartografía o puede decirme algo sobre eso ahora? Vamos a ver, ¿cómo ponemos esto? La evidencia documental, ayúdenme por favor ustedes, es lo que tenemos por las investigaciones de don Aurelio Miró Quesada en este caso, y sabemos que Garcilaso sí tuvo un hijo que no reconoció y al cual le dejó una herencia. La madre fue una persona de su casa, o sea que lo ayudaba en el servicio diario. Y hay también hay un genealogista en Córdoba que indica de que tuvo relaciones también con una esclava morisca que se trajo después de su regreso de las luchas contra los moriscos, de su participación en esas luchas.
de la última relación, no sé más que esto que comparto con usted, Osiris, pero del hijo sí hay evidencia. Inclusive el doctor Aurelio Miró Quesada habla de que el escudo de Garcilaso, el escudo que conocemos, estuvo en un cáliz que después, por alguna razón y no sé cuál, llegó a Austria, a la capital, Viena, y allí se expuso. Yo he tratado de encontrar ese cáliz y de indagar sobre dónde puede estar para ver cómo era, tener otra representación del escudo que no la única que aparece en comentarios reales, ¿no? O sea, si vamos a juzgar a Garcilaso así desde la perspectiva moderna, pues siempre nos preguntamos por qué no reconoció a su hijo, ¿no? Entonces eso es una pregunta que quedará con nosotros. Bueno, deberíamos mencionar que hay una obra desde la perspectiva psicoanalítica, el Inca Garcilaso, escrita por Max Hernández Camarero, un gran psicoanalista peruano, y él intenta hacer una explicación sobre muchos aspectos de Garcilaso. Uno de ellos es la bastardía, por ejemplo, ¿no? Un padre, el capitán español, que no lo bautiza con su propio nombre, ¿no? Gómez Suárez de Figueroa se llamó, es el nombre de pila del Inca Garcilaso. Entonces él hace una aproximación sobre esto, y que no fue un hijo reconocido, y después repite en el ciclo de su vida algo que su padre hizo con él, ¿no? Son interpretaciones, obviamente. Este libro es algo así como Crónica del Bien Perdido, algo así que se llama, ¿no? Bien, sencillamente una acotación a esto. Sí, Crónica del Bien Perdido es una cita de una frase de Garcilaso, pero yo quiero discrepar un poco de esta apreciación, porque el capitán Garcilaso sí reconoció a su hijo, sí le dejó una herencia con la cual va a España y no empieza de cero como inmigrante, por un lado. Y segundo, porque el nombre Gómez Suárez de Figueroa era un nombre de prestigio dentro de la rama familiar de García Vargas. Ahora, ¿por qué cambió el de nombre? Ya tenemos varias teorías sobre esto, y quizás, si me permite Soledad, como veo que el tiempo avanza, debemos discutir sobre la paternidad, la maternidad, etc. Quizás tomándonos un pisco, un vaso de vino, y volver entonces a retomar las preguntas allí y poder tener la oportunidad todos de brindar por el gran mestizo que nos ha unido esta noche. Muchas gracias. Thank you.